Muy bien, buenos días a todos. El Zoom todavía no. Ah, sí, tenemos alguien en el Zoom. Bueno, bienvenidos a este día viernes del Congreso. Voy a leer primero los agradecimientos y los apoyos: Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, IDARTES, colaboradores: Pontificia Universidad Javeriana, Universidad Jorge Tadeo Lozano, Facultad de Artes, ASAD, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Fundación ARTA, Fundación Integrando Fronteras, Cuerpo, Danza y Movimiento, CREA, Universidad Nacional del Nordeste, Universidad Nacional de La Plata, Biblioteca Virgilio Barco. Vamos a comenzar esta mañana. Van a tenerme un poco de paciencia porque estoy con un documento impreso que alguna cosa le falta y tengo que chequearla acá, y yo no soy muy bueno leyendo pantalla. Pero para empezar vamos a tener la conferencia de Edgar Witte, que les voy a leer brevemente su comentario. Edgar Witte nació en Ciudad de México, actualmente vive y trabaja en Colombia, donde se desarrolla como académico e investigador en el Departamento de Artes Visuales y Estética de la Universidad del Valle. Sus intereses en las artes y las humanidades lo llevaron a concluir una maestría y doctorado en filosofía, especializándose en el área de estética y teoría del arte en la UNAM. Participa continuamente en congresos internacionales sobre filosofía de la cultura, historia del arte, estética, semiótica y teoría de la imagen, teoría crítica, artes visuales, danza contemporánea y estudios literarios. En los últimos años ha realizado una serie de laboratorios creativos en México y Colombia, tomando como referente la biodanza con la finalidad de que los participantes construyan imágenes en movimiento a partir de una exploración con el espacio urbano, con su propio cuerpo y el cuerpo de los otros. Su más reciente libro se titula El cuerpo transfigurado de imagen: convergencias creativas y epistemológicas entre la danza y artes visuales, en el 2022, publicado por el programa editorial de la Universidad del Valle, que espero contar con. Bueno, adelante. Gracias. Voy a tener que robar el tuyo porque No. Ahora. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todos. Bueno, antes que nada, un gusto estar por acá. Y bueno, antes que nada, agradecer por la invitación. Muy contento de estar en esta primera versión de este Congreso Internacional de Biodanza. Y bueno, un agradecimiento especial para todos los gestores, para todos aquellos y aquellas que han estado, pues digamos, muy presentes en la organización de este evento. Y también, pues en ese sentido, muy contento de estar también en este espacio, de compartir con ustedes algunas de estas ideas. Y por supuesto, digamos, como en esa línea, plantearles un poco el contexto de dónde surge mi interés en el campo de la biodanza, y de manera muy particular pues en los cruces entre danza y artes visuales en general, no solamente en el contexto específico de la biodanza. Y también, digamos, que esta investigación y esta aproximación, digamos, que he desarrollado en los últimos años, tiene que ver también, siguiente por favor, tiene que ver sobre todo pues con una serie de preguntas muy enfocadas sobre el papel del cuerpo en el contexto contemporáneo. De qué manera, digamos, el cuerpo se vuelve también un espacio único para la reflexión, para la creación también, por supuesto, y en esa línea, pues de qué manera hace falta también escuchar las razones del cuerpo, poner atención a sus necesidades, etcétera.
social, política y artística de las corporalidades. También lo pongo en plural porque me parece importante enfatizar esta dimensión más abierta, que no es unívoca, por supuesto, sobre la forma en que vivimos, asumimos, entendemos, nos movemos a través de las corporalidades, y también pues cómo esto da lugar a una serie de experiencias encarnadas y cómo eso pues se articula en las metodologías de investigación que hacen parte también de las artes y las humanidades. Siguiente, por favor. Y en esa misma pues, línea, digamos, algunos de los referentes que he estudiado y que están articulados también, por supuesto, digamos, con mi enfoque muy particular a este contexto, pues tiene que ver precisamente con la relevancia de los estudios etnográficos, de los estudios antropológicos también, el llamado giro corporal, y cómo desde, digamos, esta aproximación también a los estudios culturales, hacia las reflexiones enfocadas en las artes, pues se vuelve tremendamente relevante pensar en esta aproximación hacia una subjetividad encarnada, y cómo esto pues se articula de manera muy estrecha, por supuesto, con las indagaciones que encontramos en el contexto muy particular de la videodanza. Por esa razón, digamos, que me parece importante enfatizar estos, digamos, como referentes teóricos que se conectan pues, de manera muy estrecha, insisto, con estos contextos. Bueno, aquí pues, las referencias, por supuesto, a Thomas Jordas, a Michael Jackson también, no el bailarín, sino el antropólogo. Y por supuesto esa idea del hacerse y del deshacerse también como parte central de pues, una serie de propuestas y perspectivas también desde los estudios de género, desde las perspectivas también contemporáneas de la filosofía, la estética y otros contextos, y de aquí pues es muy relevante la alusión a Simone de Beauvoir y por supuesto a Judith Butler, esta idea del hacerse y deshacerse también como posibilidades de ser, de acción y como configuración del humano, que están muy articuladas pues, a toda esta dimensión performática que está presente en el contexto de la videodanza. Y bueno, finalmente también pues, pensar en cómo la investigación y la creación pues, se encarnan, decía ya previamente, en los cuerpos, y eso muestra también una serie de tensiones, de disputas, de juegos de poder, etcétera, de estructuras de poder también, y por eso pues, esta referencia a Michel Foucault. La siguiente, por favor. Y en ese sentido, pues pienso en una serie de propuestas también, que como les decía ya, no solamente están del lado, digamos, del contexto de la videodanza o de estas formas de lo audiovisual, sino que también pues, están presentes en proyectos performáticos y en otra serie de indagaciones en los que podemos encontrar pues, una alusión a estas preguntas, a estas inquietudes, a estos cuestionamientos. Y bueno, aquí les muestro esta imagen que está realizada con este proyecto que me parece extraordinario, del cuerpo habla. Esta pieza pues, se descarga un montón. No voy a andar mucho, digamos, en estos trabajos, pero me interesaba mostrar algunos de estos referentes pues, que considero esenciales y que se articulan pues, también con la perspectiva que les vengo a plantear el día de hoy. La siguiente, por favor. Y bueno, ya digamos, enfocándonos más particularmente en el contexto de la videodanza, pues un referente, digamos, esencial, que pues la gran mayoría de ustedes deben conocer, incluso bastante a fondo. Simplemente me gustaría enfatizar algunas ideas que considero clave, digamos, de esta cineasta extraordinaria, que es Maya Deren, quien es como la tatarabuela, ¿no?, del llamado coreocinema, y que, pues digamos, algo que resulta muy significativo en su propuesta es cómo indaga también ya en estos lenguajes cinematográficos desde una perspectiva experimental. La siguiente, por favor. Y en esa línea, pues, encontramos una serie de claves bien interesantes sobre la forma en que explora y explota el potencial creativo de este medio, que es el cine, entendido también como un cine alejado del cine comercial y documental en su momento, como se entendía en ese contexto. En realidad ya en la actualidad vemos formas de la videodanza que también dialogan con lo documental, que dialogan con otros contextos, incluso los videos musicales, algunos de ellos también, tienen rasgos bastante interesantes y mucho más focalizados en el contexto, digamos, de la
llamada videodanza. Es, por ejemplo, bandas musicales como Sigur Rós, York y otros, digamos, que exploran esta dimensión también más allá de lo comercial, pero pues que está muy articulada también, digamos, a la música y los videos musicales. Y en esa línea, como les decía, algo que me parece muy significativo de la propuesta de Maya y que configura también un antecedente fundamental del contexto de la videodanza es la forma en que traslada, pues digamos, toda la estética de los sueños al contexto del lenguaje cinematográfico, cómo traslada esas experiencias al contexto del cine y cómo también pues indaga de manera muy directa sobre pues lo que implicaría esta construcción de una coreografía para la cámara. La siguiente, por favor. Y en esa línea, pues digamos, uno de los que por lo menos desde mi perspectiva es un gran heredero de esta propuesta es Philippe Lecoufflet, que voy a mostrar ahora en un fragmento también de una de sus videodanzas que me parece tal vez una de las más interesantes. Ya se las muestro en un momento, pero pensando justamente en esta configuración de una poética en el contexto de la videodanza, algunos elementos que me parece fundamental enfatizar, digamos, en estas poéticas, o en esto que he llamado como nuevas poéticas también de la videodanza, que tampoco es que sean tan nuevas, sino que se siguen renovando, se siguen, digamos, transformando. Definitivamente es un género que está en mucho movimiento, que no es estático también, que se sigue explorando, digamos, de manera muy constante y que en esa línea, pues, desde mi perspectiva, aparece de manera muy, digamos, presente esta exploración con las experiencias espaciotemporales que se asocian con el cuerpo y el movimiento, y eso también pues nos alude como a esta dimensión ficcional e imaginativa de la videodanza, que permite pues por supuesto una dimensión expresiva pues muy abierta, que no está cerrada, etc. Y aquí aparece por supuesto pues esta mediación también tecnológica y cómo pues se vuelve fundamental el papel de la edición, de la postproducción, el montaje, etcétera, de la imagen. En ese mismo sentido, pues aparece de manera muy relevante el juego con los planos, las perspectivas, los enfoques, etcétera. Y sobre todo algo que me parece, digamos, muy relevante en este contexto, pues se relaciona directamente como con esta idea de enfatizar los detalles y la sutileza que permite este medio. Es decir, podemos enfocarnos más en las miradas, en el movimiento de las manos, los pies, etcétera, que pues eso contrasta por supuesto con la experiencia escénica de la danza. Entonces estas, digamos, danzas mínimas, estas danzas sutiles, aparecen de manera muy significativa en el contexto de la danza. Nos podemos percatar de ellas con más claridad y más potencialidad también estética a través de este medio. Otro elemento que me parece fundamental, lo hablábamos también un poco en algunas de las ponencias anteriores, hablábamos de la imagen áptica, por ejemplo, y en este caso a mí lo que me interesa enfatizar es también como esta idea de lo sinestésico, la idea de la sinestesia también, entendida justamente no solamente como imágenes visuales, sino como en la videodanza se enfatizan una gran pluralidad de imágenes de acuerdo a distintas experiencias sensoriales, como son las imágenes sonoras, por supuesto, táctiles, olfativas, etc. La siguiente, por favor. En esa misma línea, pues, aparece toda una, digamos, exploración en conexión con las emociones, muy ligadas, por supuesto, a la relevancia de la gestualidad, de la expresión corporal que está ya dada en el contexto de la danza, por supuesto. Y qué es significativo, pues cómo esto se cruza con el cine y, repito, se potencializa y da lugar pues como a otros planos, otras posibilidades también gracias a este medio. Y en esa medida pues también es importante enfatizar que la videodanza se configura como un lenguaje autónomo, no es una suma de la danza y del cine, sino que realmente se configura como un nuevo lenguaje que finalmente está muy articulado a otras formas artísticas también. Vemos aquí este cruce, esta hibridación, este tránsito, digamos, o esta interdisciplinariedad también que está muy
presente, por ejemplo, ya en el contexto cinematográfico, por supuesto, un arte que es compleja, pero que articulada con la danza pues da lugar a otras complejidades, a otras posibilidades también. Por supuesto está pues, el hecho de llegar a otros públicos, a otras comunidades, la construcción también de nuevas redes de conocimiento, y en esa medida pues los espacios también de interacción, consumo y exhibición. Del videodanza, la siguiente, por favor. Les hablaba de la propuesta de Philippe Decoufflé, la siguiente, por favor. Y coloquemos el primer video, que es Abracadabra. Realmente no es este, es Abracadabra, también de Philippe Decoufflé. Es el film de Cad. Un momentico que estamos ahí esperando la magia. Ya viene. Algo que es muy interesante de esta propuesta que les voy a mostrar ahora tiene que ver justamente con la simultaneidad de las perspectivas. Algo que me parece muy interesante es que de alguna u otra manera Decoufflé explota al máximo digamos, los medios que le permite el audiovisual y el cine en particular. De hecho, esta propuesta es en gran medida una especie de homenaje al cine mudo, pero algo que es, digamos, muy crack de esta propuesta tiene que ver precisamente con, digamos, la forma en que también se evidencia lo que sucede detrás de cámaras. Entonces, de alguna manera se revela la magia también de lo que está sucediendo, digamos, durante la filmación, pero eso hace parte también de la obra y de la propuesta. Algo muy interesante es también, por ejemplo, cómo se juega con el error, cómo se juega con esta idea, por ejemplo, del desenfoque de la cámara, cómo se juega con el sensor mismo de la cámara, y se genera ahí un diálogo muy intenso y muy interesante entre cuerpo y tecnología, y se plantea también como una posibilidad estética, no se mira ya más como un error, sino precisamente como un juego de posibilidades entre esta dinámica de la cámara con el bailarín y por supuesto de la videodanza con el espectador. Entonces esa posibilidad, digamos, de trascender el contexto de la ficción, el contexto del arte, y hay también como una cuestión metaficcional que me parece súper interesante y por eso es que les traía a cuento este referente, y es como esta idea de entrar y salir, ¿no? Como esta idea de estar dentro y fuera de la pantalla al mismo tiempo. Y hay un elemento maravilloso que son los encuadres. Es el juego con el encuadre, pero el encuadre no solamente entendido, digamos, como parte de enmarcar una realidad o jugar con ella, sino sobre todo como una manera también de mostrar, digamos, las posibilidades plásticas y visuales de ese elemento. El encuadre se convierte en un objeto plástico con el que ellos, digamos, interactúan, en el que generan otras formas de espacialidad, en la que hay un detalle también muy significativo en los bordes, digamos, de estos marcos que utilizan. Hay una alusión directa a la danza también, ¿no? Que son unos detalles ahí muy digamos, sutiles, pero pues muy presentes en este trabajo. Y pues como les decía, digamos, la idea de mostrarles este referente, que yo espero que podamos hacerlo. Si no, lo pueden buscar en YouTube, también ahí lo encuentran. Abracadabra, film de Cad, de Philippe Decoufflé. Y bueno, como les decía ya, pues es un poco como esta forma también tan particular de experimentar con esta dimensión mágica, lúdica, fantástica, ficcional también, por supuesto, de la videodanza, que es, digamos, uno de sus rasgos más, digamos, significativos o específicos de este lenguaje y de esta forma.
Déjenme ver un segundo qué pasa técnicamente. Si no, igual seguimos con la presentación también para no demorarnos. Lo que hacemos es que nos dejamos referencias en el chat para que no haya más. Bueno, finalmente la magia falló, más bien la tecnología, no la magia. Entonces, al parecer no podemos presentar de manera simultánea los videos, igual vamos a dejarles en el chat y digamos en las redes sociales estos referentes para que los puedan buscar y ver. Sobre todo me interesa mucho compartirles algunos referentes del contexto latinoamericano, que hubiera sido interesante mirarlos ahora mismo, pero igual ustedes después los podrán ver. Y digamos que están muy conectados con la perspectiva también que les traigo el día de hoy, muy asociada con esta investigación y este libro del que hablaba ahora Diego. Y bueno, digamos que continuando un poco con estos referentes o estos antecedentes, pues también otro referente fundamental es Thierry de May. Y Thierry de May pues tiene también una trayectoria bien interesante, digamos, en el contexto del audiovisual, experimentando con muchas formas también del lenguaje cinematográfico, no solamente de la videodanza. Y algo que me parece muy interesante y de esta videodanza que les iba a mostrar, que es Dobe o algo así, es un nombre como, no creo si es polaco y demás, pero bueno, igual ahí les voy a compartir, digamos, el referente, se los vamos a compartir. Ah, miren, ahí está apareciendo ya. ¿Será que ahora sí se puede mostrar? Bueno, lo interesante de esta propuesta de Thierry de May es la forma en que juega con la horizontalidad y la verticalidad y cómo también descoloca el ojo del espectador. Ah, ya lo estamos viendo ahí, parece. Listo. En el caso de este proyecto, como les decía, pues es muy interesante. Finalmente se trata de danza aérea, pues vemos ahí los arneses, ¿no? Pero es interesante porque justamente ya lo que logra el audiovisual, lo que logra, digamos, el lenguaje cinematográfico, es alterar esa perspectiva. Y justo lo que les decía, este juego entre horizontalidad y verticalidad es muy interesante porque se descoloca también el ojo. Hay partes en las que pareciera que están realmente situados en el suelo, en el piso, digamos en un elemento fijo, pero claro que eso es desconcertante por la manera en que se mueven también los cuerpos desafiando la gravedad, digamos que en ciertos momentos incluso levitando, ¿no? Por decirlo de alguna forma, se genera como esa sensación de levitación, eh, que lo vemos en muchas de las películas, por ejemplo, de Maya Deren, también en algunos de los experimentos que hace Philippe de Coufflet, por supuesto, y es como, digamos, exploran, pues sí, estas posibilidades que solo son
digamos, posibles, valga la redundancia, en el contexto de la videodanza. La siguiente, por favor. Bueno, ya en el contexto concreto de la videodanza en Latinoamérica, algunos rasgos que me parece importante enfatizar, pues es que encontramos una tradición muy ligada, por supuesto, al activismo, al compromiso social, a la dimensión política del arte, que hace parte también de las dinámicas, de las preocupaciones de los y las realizadoras, digamos, de este género en el contexto local, en el Cono Sur, en Latinoamérica, por supuesto. Y bueno, aparecen toda una serie de preguntas vinculadas al tema de la migración, la discriminación, las condiciones de pobreza extrema, las violencias sistematizadas, las injusticias sociales, entre otras. Y algo que me parece fundamental también enfatizar es cómo, en general, yo diría, este es un rasgo realmente de la videodanza como género artístico, quiero decir, pero que también está muy presente como en el contexto pues, de la videodanza en Latinoamérica, por supuesto, y es que da lugar a una reflexión sobre lo femenino, precisamente a partir de el hecho mismo de que se trate pues, de una propuesta en la que está muy presente el trabajo de productoras, realizadoras, bailarinas, gestoras, curadoras, investigadoras y mediadoras. La siguiente, por favor. La siguiente. Voy a mostrarles ahora unos referentes de videoartistas latinoamericanas. Bueno, en particular está este proyecto de Rosina Bosio. Mostremos de una vez el thriller, por favor. Este es un proyecto realizado con Cortocinesis, que es más, algunos de ustedes deben conocer esta agrupación. Es un proyecto bien interesante, pero ya les comento por qué lo quiero mostrar el día de hoy. Bueno, esto es Extrañas Correspondencia. En realidad son una serie de videodanzas, pero sobre todo lo que me parece interesante es como en esta forma en que se plantean también dinámicas de lo urbano, una reflexión sobre lo que sucede en los contextos cotidianos. Y es interesante este proyecto porque parte de un proyecto fotográfico inicialmente y ese proyecto fotográfico, digamos, se asocia a una serie, digamos, de imágenes de espacios urbanos de la ciudad de Bogotá, lo que Rosina Bosio considera como espacios en ruinas, espacios destruidos, descuidados, etcétera. Entonces ella hace una serie de fotografías de estos espacios negativos, por ponerlos incluso en esta perspectiva, pienso más como este contexto de la misma referencia a la fotografía, de los negativos o de las imágenes, digamos, en la fotografía análoga. Y es interesante porque justamente lo que encontramos en este proyecto es cómo se trasciende o se pasa o se interconectan los lenguajes artísticos. Entonces este proyecto, repito, surge de esa propuesta fotográfica que después se traduce a una serie de pinturas, de retratos, que es, digamos, tal vez uno de los, como de las eh, pues de las áreas, digamos, artísticas que más explora Rosina, la pintura, realmente se le reconoce sobre todo su trabajo pictórico, y en esos retratos de mujeres, todos son retratos de mujeres, se coloca como espacialidad estas fotografías. Entonces lo que sucede en la videodanza, o en estas videodanzas, es que esos retratos de alguna manera cobran vida y movimiento a través de esa propuesta. Entonces vemos ahí como esa intensa interacción disciplinar, ese cruce y esa conexión entre los contextos, entre distintos contextos artísticos, que también me parece muy significativo, y una reflexión también, por supuesto, sobre lo urbano, sobre las complejidades de la vida en las ciudades, pero también, por supuesto, pues como unas estéticas de la ciudad, ¿no? Pienso en Baudelaire,
pienso en otros referentes también que son, digamos, significativos en ese sentido, como esta reflexión del urbano, pero esto traducido, por supuesto, al contexto del audiovisual. La siguiente, por favor. Bueno, el siguiente referente que les voy a mostrar se articula ya con otra perspectiva o otras perspectivas que contrastan justamente con esta idea del urbano, que se liga más con la naturaleza y de forma muy particular con la llamada biodanza. Esta es una propuesta de Yuki Pastrana, una realizadora mexicana, que, digamos, pone en conjunción este vínculo entre el cuerpo y la naturaleza, esta conexión con la biodiversidad, esta articulación con las plantas, los animales, etcétera, en el contexto de distintas regiones de México. Ella lo explora sobre todo en el caso de Baja California Sur, en México, y bueno, digamos que este proyecto pues se conecta de manera muy estrecha precisamente, como les decía, como con esta perspectiva de la biodanza, esta conexión con la naturaleza que hace parte, digamos, muy presente de las indagaciones en el contexto latinoamericano. Ya esperen unos minuticos para que les mostremos este referente de Yuki Pastrana. Algo más interesante también en esta misma línea, pues es cómo se liga toda esta reflexión o toda esta incorporación de la naturaleza con la ritualidad, con lo ancestral, con la referencia, por supuesto, a lo indígena, también está muy presente en este tipo de proyectos y eso me parece también que es un rasgo, digamos, muy particular, por supuesto, de estas perspectivas decoloniales, de estas miradas en el contexto, yo diría, de las artes en general en Latinoamérica, pero de manera muy particular, pues esto aparece de manera muy presente en el contexto de la videodanza. Ahí está Yuki Pastrana con este proyecto que se llama Espíritu Danzante. Si podemos entonces mostrar, por favor, el thriller. Y bueno, en esa misma línea hay otras conexiones, por supuesto, por ejemplo, con el arte de la tierra, el land art, el performance, el video performance, la instalación y digamos otros contextos donde también aparece de manera muy recurrente esta alusión a lo orgánico, esta alusión, por supuesto, insisto, pues a estos ritos, a estas ceremonias también en distintos contextos latinoamericanos, donde resalta de manera muy presente lo indígena, también por supuesto lo afro en otros casos, en el caso de Colombia es muy presente. No es ese, sino el de Yuki Pastrana que se llama Espíritu Danzante, que creo que era el anterior de esta, es que ese como que siguió la reproducción. No, ese no es. El primero exactamente. Diego, ¿podrías compartir tu pantalla? Gracias, muchas gracias. Si tienes sonido, por favor, con sonido en caso de algo.
Coloquemos de una vez el último referente, que es Nada, de otra realizadora mexicana, es Ana Karina Loesa. Esta videodanza se llama Nada, y bueno, ya les doy un poco de contexto. Solamente mostremos hasta el minuto 2, por favor. Dale, ¿podrías compartir pantalla nuevamente, por favor? Diego, si me escuchas por ahí, que compartas porfa pantalla para que se vea bien. Sí, ya lo podemos detener ahí. No vamos a mostrarlo todo por cuestiones de tiempo, pero el contexto de esta propuesta tiene que ver con una indagación que realiza Ana Karina sobre sus propias raíces. Les hablaba ahora del contexto de la migración y justamente cómo en esa, digamos en ese sentido, sobre todo en el caso de ella, tiene unos ancestros chinos, en su sangre, digamos, corre sangre china, y ella realiza una estancia precisamente en una ciudad en China y indaga justamente ese espacio, se conecta con esa cultura. Es una videodanza como bastante introspectiva, ¿no? Tiene como una cuestión ahí como melancólica también, interesante. Indaga como este espacio también de la ciudad, cómo se conecta ella con la ciudad y cómo de alguna u otra manera pues también se trata de reconocerse como en esta pluralidad misma, en su propia identidad, etc. Y en esa línea pues me hace pensar también en las fronteras, en los tránsitos, en la migración, como decía ya, en estos contextos donde pues evidentemente en el contexto mundial, pero pues en Latinoamérica hace parte de las dinámicas muy presentes, con todas sus complejidades, por supuesto. Vamos a las conclusiones, por favor. Bueno, ya para cerrar, algunas ideas. Las conclusiones antes de los agradecimientos. Bueno, para cerrar entonces, pues un poco lo que me interesaba enfatizar en esta presentación es precisamente pues que las experiencias encarnadas a través de la videodanza permiten reconocer la relevancia del cuerpo, de los procesos, en los procesos investigativos y creativos, que eso me parece tremendamente importante enfatizarlo. Por otro lado, pues también las posibilidades poéticas, o esta referencia a la que he aludido, digamos, como estas poéticas de la imagen. Incluso en alguna otra ocasión he hablado de las poéticas del cuerpo transfigurado en imagen, que tiene que ver justamente con este rasgo tan específico de la videodanza. Y en esa medida, pues estas poéticas generan una serie de experiencias muy particulares, únicas, con respecto a la percepción del cuerpo, del tiempo, el espacio y el movimiento. Por otro lado, la videodanza ha permeado también otros campos artísticos. No hablé mucho el día de hoy de esto, pero me parece también importante enfatizarlo. Se conecta con otros lenguajes artísticos contemporáneos, se articula de esa manera con la danza expandida. De hecho, algo significativo es como en un inicio la videodanza se distanció de la escena, pero en el contexto contemporáneo la videodanza ha vuelto a la escena. Hay una serie de experimentos y de propuestas de muy diversos contextos que se articulan nuevamente con la escena, que experimentan otra vez con estas formas escénicas, pero también con formas articuladas al video performance, la videoinstalación, el video mapping, entre otras. La siguiente, por favor.
Las poéticas locales, en el contexto latinoamericano, pues recuperan una serie de problemáticas sociales y también todo este tema articulado a la configuración de las identidades, acentuando perspectivas críticas y decoloniales. La videodanza conlleva a una reflexión sobre lo femenino en los procesos creativos contemporáneos, que no podemos pasar por alto y que se requiere seguir indagando. Por otro lado, la distribución, la circulación, la exhibición de la videodanza a través de plataformas, festivales, redes internacionales, pues también nos ha brindado alternativas a los agentes que participan en este género híbrido. Bueno, muchas gracias y eso es todo por mi parte. Muy bien, gracias, Edgar. Hagamos una breve pausa de 5 minutos. Si hay un tema técnico, si hay un tema técnico que ahora vamos a revisar. Como en estos días vamos a unir esto de Edgar con el eje cuerpos y territorios políticos, y después tenemos las preguntas en general a Edgar y a Alex. ¿Me escuchan ahí en el Zoom? Hola. Sí. Mi pregunta es si había alguien ahora presente del eje 4, de cuerpos, territorios y políticas. ¿Hay alguien? Mónica, tú estás en ese eje, ¿no? ¿Sí? Yo no los escucho. Ustedes me escuchan, pero yo no los escucho. Estamos acá en una pausa de 5 minutos. No, pero si ustedes activan el audio no está para la sala y yo tampoco los escucho, así que... Ahora sí, ahora sí. Mónica, me decía, sí. Me decían que tú estás en el eje este que viene ahora. Sí, yo estoy en este eje. Pero la cámara que tú tienes la ves, entonces ustedes están en biblioteca, ¿no? Suele ser que no necesitan. Sí, yo soy este que estoy hablando ahora y no tengo nada que ver con técnica. Yo estoy moderando la mesa. Entonces ahora vamos a ver eso de la... Sí, porque es lo que está. Ah, porque ahí Ya podemos comenzar.
Sí, vamos a empezar contigo, Mónica. Te dejo el paso. Listo, Diego, podemos comenzar. Hola, mi nombre es Mónica Prado. Sí, Mónica, disculpa que te voy a... Mónica, ¿me escuchas? Un trabajo que hice hace ya unos años y que hoy presento una versión ampliada. Sí. Esta videodanza surge como respuesta a un proyecto en el que trabajé durante 3 años y medio y voy a dar contexto general ahora para algunos temas que he puntualizado para este congreso y luego viene el video que dura aproximadamente unos 7 minutos. Surf Invisible, mi videodanza, se sitúa en una franja intermedia entre el trauma y la prevención. Es en realidad. ¿Lo están probando o yo lo están? A ver, el que pone la cara soy yo. Bueno, mientras están preparando el video, ahora sí voy a presentar a Mónica Prado, cofundadora y profesora del Instituto TAE, Perú. Ha realizado estudios de postmaestría en terapia de artes expresivas en la European Graduate School en Suiza, analista de movimiento CMA del Laban Bardeniev Institute of Movement Studies de Nueva York, y psicóloga clínica egresada de la Pontificia Universidad Católica de Perú, terapeuta y supervisora de artes expresivas con énfasis en el movimiento, estudios avanzados de movimiento auténtico con Teresa Escobar, su trabajo con el movimiento y la danza busca integrar la perspectiva de la educación, la salud y la creación. ¿Tenemos el video de Mónica? Hola, mi nombre es Mónica Prado, de Lima, Perú, y vengo a compartir con ustedes un trabajo que hice hace ya unos años y que hoy presento una versión abreviada. Esta videodanza surge como respuesta a un proyecto en el que trabajé durante 3 años y medio y voy a dar contexto general ahora para juntar algunos temas que he puntualizado para este congreso y luego viene el video que dura aproximadamente unos 7 minutos. Surf Invisible, mi videodanza, se sitúa en una franja intermedia entre el trauma y la prevención. Es un lugar íntimo y colectivo que muchas mujeres habitamos, donde el cuerpo guarda marcas propias y heredadas. Desde ahí propongo pensar el cuerpo como territorio político, un espacio que recuerda, resiste y transforma. Como mujer, como artista y terapeuta de artes expresivas, que es mi oficio principal, entendí que muchas de las experiencias de dolor que llevamos no solo nos pertenecen, sino que nos atraviesan como parte de una genealogía de mujeres, nuestras madres, abuelas, bisabuelas, hermanas, todas historias, muchas historias de silencio, a veces de abusos, finalmente de mandatos. Entonces sanar no es personal, es político, pienso. En el 2012, como les decía, participé en el proyecto Santa Rosa. La Casa Santa Rosa es un albergue de niñas y adolescentes sobrevivientes de explotación sexual infantil. Lo que comenzó como un taller de costura
combinado con apoyo emocional a las niñas y adolescentes de la casa, terminó convirtiéndose en un proceso de acompañamiento terapéutico profundo desde el arte y el cuerpo. Mientras el sistema y la mirada general del proyecto, ¿no? Proponía reinsertar a las niñas y adolescentes limpias, redimidas, desde un relato religioso que les veía como pecadoras a perdonar, nosotras las terapeutas intentábamos sostener su complejidad, ¿no? Niñas que fueron lanzadas al mundo con carne, cuerpos fragmentados, mujeres, aún no mujeres, con preguntas, con heridas, con deseos. Entonces la casa era un territorio de disputa simbólica y emocional, era un umbral, ¿no? Una casa regida por el gobierno, pero también por la institución católica. Esa combinación proponía la plataforma a donde teníamos que ir, ¿no? Entonces en esa casa el cuerpo era el campo de batalla, ¿no? Y también de resistencia. Acompañarlas era también acompañarnos a nosotras, las terapeutas. Su dolor despertaba el nuestro, nos obligaba a mirar nuestras propias grietas y acompañar desde el cuerpo y desde el arte es exponerse a ser tocada también. Al cerrar el proyecto, luego de 3 años y medio por diversas razones, algo de todo ese dolor se quedó latiendo en mí. No solo era el final de una experiencia externa, sino el comienzo de un movimiento interno. Mi casa de alguna manera también se había derrumbado un poco. Tomé la decisión de iniciar un proceso de poiesis personal desde mi propio cuerpo. Y la danza, mi lenguaje artístico más seguro, digamos, fue el punto de partida, ¿no? Pero sentía que necesitaba algo más. Necesitaba una mirada externa que no juzgara, sino que revelara. Y así llega la videodanza. La videodanza me permitió articular el cuerpo, el tiempo, la cámara y la edición como elementos simbólicos importantes, ¿no? Era como recomponer lo roto, como coser desde el movimiento. En palabras de Posada Restrepo, la videodanza es una poesía de los cuerpos que a través del video los fija y los vuelve imborrables. A lo largo de 1 año y medio me filmé bailando y me vi fragmentada, entera, en silencio, en furia por momentos. Bailaba mi historia, pero también la historia de todas estas voces y relatos, mujeres. Entonces, editar fue volver a mirar, reconfigurar, surcirme. Cosí una narrativa con imágenes, tiempo y movimiento, así lo sentía. Una narrativa que me permitió reconstruirme desde el placer finalmente, y no solo desde el dolor. Necesitaba acercarme a ese dolor para hacer algo con él, que no sea solo para mí. Sabemos todas que el cuerpo es un archivo vivo, ¿no? Guarda, calla y repite, ¿no? Pero también nos invita a una promesa. Puede reescribirse, reimaginarse, resignificarse y reaprender el placer, el deseo. En Socio Invisible mi cuerpo de alguna manera danza la posibilidad de transformación, no como un punto de llegada, sino como un proceso constante, imperfecto y ojalá poético. Hoy presento esta biodanza como un acto político, sensible, humilde desde ese lugar, como un intento, porque crear desde el cuerpo es decir, aquí estoy, con mi historia, con mis marcas, con mi deseo de no repetir, con el deseo de que no se siga repitiendo, y poder narrar de otra manera, de transformar la memoria en movimiento y crear memorias motoras nuevas. Entonces, la creación es solo estética, es resistencia, es sanación, de alguna manera quizá una militancia íntima. Muchas gracias. Ahora pongo el video.
Elsa, Mari, Flor, Daisy, Augusta, Ana Gabriela, Geraldine, Anabel, Patricia, Charo, Carmen, Jocelyn, Valeria, Gloria, Camila. Carmen, Denise, Ana, Beleza, Teodora, Linda, Milagros, Basilio, fácil, Mafaneira,
e as almas sabem escutar. Poetas do meu país, todos da mesma raiz da vida que nos juntou. E se vocês não estivessem ao meu lado, então não havia fado, nem fadistas como eu sou. Nesta voz tão doida é culpa de todos vós, poetas da minha vida. Muy bien, gracias Mónica. Recuerden que las preguntas junto con la de Edgar vamos al final. Carla Medina, acá en el chat, está saludando desde Venezuela al profe. Bueno, vamos a seguir con... Le cuento porque él está aquí. Vamos a seguir con Jean Marceau, de Colombia, Huella Incorpórea, Cuerpos que Esperan, Cuerpos que Codifican. Jean Marceau es un artista multidisciplinar, investigador del cuerpo y la creación de la imagen expandida. Viene desarrollando una propuesta de danza performance, Nakami, que ha sido llevada a México. Desde 2012, la propuesta audiovisual de Marceau se empezó a construir desde el video experimental, donde empezaría a tejer narrativas de ciudades y cómo los cuerpos hacen parte de esas sensorialidades. Apropiándose además de material de archivo para filmes posteriores. Investiga otros cruces del cine expandido y del experimental con performance audiovisuales, donde ha sido uno de los referentes en Colombia en la última década. Otra de sus investigaciones es el lenguaje de la danza y el cuerpo fílmico, donde no solo indaga los conceptos y posibilidades de la videodanza, sino que reúne todo un compendio de videodanzas como un archivo amplio desde Europa hasta Latinoamérica. Desarrolló además un ensayo danza a partir del laboratorio Videodanza Emergente que hizo con respecto al momento de la pandemia que vivió la humanidad, donde sus textos además son escritos propios que surgen de él. Y actualmente elabora una ponencia llamada Huella Incorpórea, Cuerpos que Esperan, bueno, lo que ya les mencioné anteriormente, a partir de inteligencia artificial para participar en este congreso. Vemos entonces la ponencia de Jean Marceau. Claro, nosotros en sala no escuchamos nada. Jean, espera un segundo. ¿Puedes hablar? Sí, sí. Ahora sí. Bueno, perfecto. Listo.
Sí, la propuesta como tal que vengo pues trabajando en estos últimos años pues, y que viene vinculando la danza desde el video, la relación con los cuerpos. Para esta ocasión pues mi propuesta como tal, sí, viene con esta investigación que ocurre en la ciudad de Medellín, haciendo una investigación del territorio de los cuerpos fragmentados en la ciudad de Medellín, en un lugar que digamos lo llamaría distópico, ¿cierto? Cuerpos que esperan, cuerpos que codifican. ¿Me siguen, cierto? Espera un poquito. Espera. Sí, escucho como un eco. Sí, ya hay un eco. Yo no veo desde acá la pantalla, pero me pueden decir si... Ya estoy acá, tranquilo. Tenemos un problema técnico con la sala. Estábamos escuchando, pero hay otro problema. Con la presentación. Ok. Dame un segundo. Listo. Un segundo, ya estamos solucionando. Estamos en mucha gente, yo no estoy haciendo nada. Pero pongo la cara en esto, ¿no? Entonces, Te tocó, claro, porque hay gente aquí en el chat que me pregunta cosas como... Sí, vamos a hacer los avisos parroquiales. Hay gente que me pregunta cosas acá en el chat. Yo les quiero explicar que yo estoy acá en esta mesa navegando con personas adelante y una cabina de control que están solucionando este problema ahora. Pero yo no tengo nada que ver. Yo ahora estoy estirando, como ustedes ven, para que los amigos puedan proyectar acá y ver ahí también. Y que Jan pueda hacer su ponencia tranquila. Igual Jan, yo había puesto a andar este reloj que dice que te quedan 7 minutos, pero no te quedan, te voy a poner a correr. No te asustes. Bueno, estamos pronto, Jan. Disculpa las demoras, pero comenzar de vuelta, ya vamos a ver la presentación. Jan. Bien, de vuelta tenemos a Jan ahí, pero no en el escritorio. Claro, ustedes quieren que la gente me odie. Espera, Jan, porque está complejo. A mí me gusta hacerlo coloquial, porque ya que sufro... Si tiene sonido, podrías preguntarle si estas imágenes las construyó él o son tomadas. Claro, pero él lo está escuchando allá, no lo podemos escuchar en la sala y yo tampoco. Y si yo prendo acá, empieza con el eco.
ideales también. Me refiero a quiénes son. Algo que Bueno, ¿conocen Uruguay? No. Ah, tiene que ir pequeño, pero poderoso. Soy un buen amigo llamado Pepe. Sí, 4 campeonatos mundiales, aunque digan que no tenemos 4. Tenemos 4 estrellas aquí en el De vez en cuando pierde con Colombia, pero es muy interesante. Ya, pero es muy poco. El problema es que ahora tenemos a Dieza, pero bueno, es un problema aparte. Amigos del Zoom, no se estresen, que para eso estoy yo. Hay gente que se mueve, cables. Ah, muy bien, que viva Pepe Mujica. Muy bien. Sí, nos conocen por Suárez, que suele comerse jugador de fútbol, y por Pepe Mujica. ¿Segura? Bueno, aquí me aseguran, si no yo les voy a mostrar las caras que están allá, pero acá me aseguran que está todo pronto, Jan. Disculpa por tercera vez y puedes comenzar. Si le pones nomás... ¿Jan? No se escucha. Hola Jan, buenos días, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Sí, te escucho Muchas perfecto. gracias, listo. En este momento ya tenemos entonces la presentación. Recuerda que tienes 15 minutos para presentar tu ponencia, ¿listo? Listo, correcto. Vale, se te escucha, todo el mundo te está esperando a tu intervención. Buena suerte, buen día. Muchas gracias. Bueno, buenos días nuevamente a Verde y a toda la mesa presente, a todos los participantes. Mi propuesta el día de hoy es huella incorpórea, cuerpos que esperan, cuerpos que codifican. Esta es una investigación que vengo haciendo en la ciudad de Medellín, ¿cierto? Huella incorpórea es una interfaz de cuerpos en movimiento que la creo a partir de la observancia de las trabajadoras sexuales de Medellín en las zonas aledañas entre Palacela y Pujarra, trasladada a un futuro antropogénico donde busco y observo los cuerpos que habitan las esquinas en la noche, que esperan y negocian, pero también resisten. Esta obra explora la frontera entre la carne, el dato, entre el archivo físico y el archivo simbólico. La propuesta como tal invita a repensar la mutación genética en un ambiente cyberpunk decadente y distópico, cuerpos que performan, que dejan huella incluso cuando parece invisible. Es un tema que me ha llamado la atención, verlo desde qué sería estos cuerpos en 30, 50 años, ¿cierto? ¿Cómo serían sus dinámicas personales? ¿Cómo sería ese recorrer la ciudad, ¿cierto? Acá vemos dos imágenes que fueron hechas con IA, pero también generé una atmósfera real que ven en el fondo de la ciudad de Medellín. Entre estas zonas que acabo de nombrar, ¿cierto? Entonces hay una intervención entre la IA con una relación de ciudad actual, ¿cierto? Ya lo que hice fue pues como generar unas fotogramas
simbólicos, ¿cierto? El cuerpo que espera no está inmóvil. Hay una coreografía en el espacio que hace del silencio un lenguaje. Las palabras sexuales se convierten cada noche en dispositivos de transmisión simbólica, es decir, que realmente yo camino, recorro los espacios, ¿cierto? Y a partir de esa observancia que me lleva pues como a ser un observador más, hago esta, digamos, esta observación o esta investigación como tal, ¿cierto? De poder nombrarlo, de poder nombrar cómo ese lenguaje simbólico se va transformando en una coreografía de movimientos, ¿cierto? Desde las luces que habitan los postes de la avenida hasta los carros que pasan por toda la noche hasta el amanecer, ¿cierto? Entonces, son varios días que hago pues como cierto recorrido, digamos que escojo de pronto un viernes o un miércoles y hay una diferencia pues como tal que ocurre ahí en el territorio. Entonces el territorio urbano se convierte en una interfaz, la esquina como un lugar de tránsito, una negociación y archivo. Ahí el cuerpo se vuelve presencia encarnada de una memoria colectiva. También quiero señalar es que he tenido esa interacción, ¿cierto? Esa interacción con las trabajadoras, de saber pues cómo es una noche, una jornada normal y qué clase de personas o qué clase de personas, sí, de gente recorren los espacios y ya me encargo un poco más de observar los movimientos, el caminar, busco como generar una danza, ¿cierto? Bueno, en la siguiente imagen, pues la siguiente fotograma, de un PRON que yo le daba en una Medellín, digamos, muy futura, me pudiera generar cómo esos cuerpos, digamos, continúan y se resisten a muchas situaciones políticas, sociales. Y acá pues vemos un poco lo que yo le quería pedir a la IA, que me generara unos cuerpos un poco más antropogénicos, unos cuerpos un poco más, digamos, mutados, ¿cierto? Un poco más mutados, entonces me genera mucho neón, muchas luces de neón y bueno, aunque no genera, digamos, una Medellín como todavía muy iluminada, pero me lo pone en un futuro pues como muy cercano, ¿cierto? Vamos a la próxima, por favor. Cultura territorial y cámara corporizada, ¿cierto? La creación de esta pieza no danza, pues así en cierta manera la llamé pieza no danza, parte de una metodología inmersiva, la observación directa de los espacios, lo que nombra ahorita, las caminatas nocturnas y la escucha de lo que no se dice, ¿cierto? Son fragmentos que encuadran un mapa emocional que lleva a pensar cómo un cuerpo muta en el tiempo y con otras dinámicas culturales, sociales y ambientales. La cámara no observa desde afuera, se corporiza, respira con el cuerpo que sigue. Esta cámara encarnada, móvil, sensible, forma parte de la coreografía, registro desde dentro. Entonces también cómo poner la cuestión ambiental, ¿cierto? Si en 30, 40 años pues, realmente tenemos muy poco oxígeno o estamos totalmente... tenemos escasez de agua, entonces también pensaba cómo esos cuerpos en medio de la nada o en medio de tantos cruces, también con lo químico, cómo, digamos, van cambiando sus formas, ¿cierto? Entonces me interesaba mucho pensar cómo territorialmente nuestra cultura se puede modificar desde los genes y después pensando que igual los cuerpos van a estar en las calles, van a continuar como tal
en movimiento, entonces para mí era pues muy importante generar desde ahí esa muestra, ¿cierto? Vamos para la próxima diapositiva, ¿sí? Donde también pues acá vemos una relación que hay que propuse desde la IA, un PRON, donde como también los cuerpos son codificados por los códigos QR, ¿cierto? Cuerpos que ya vemos que una marca, un código de barra, pues nos está diciendo de dónde viene, de dónde es, pues toda la identificación, ¿cierto? Y esta pues fue una parte, digamos, que le propuse a la IA que me generara un prompt de como una especie de escena un poco más de ficción, ¿cierto? De cómo también nos habitan otros seres que llegan hasta estos lugares de la Tierra y bueno, y están observando desde cierta distancia, ¿no? Digamos que no se vinculan totalmente. Entonces, ese es un poco más ficcional, generando pues con la IA un poco más de cómo también la atmósfera, los carros, ¿cierto? Acá tenemos pues como en la segunda imagen de la mitad, hay una observancia también desde la vigilancia, ¿cierto? Un poco pues del mundo George Orwell, ¿cierto? Vamos para la próxima diapositiva. Listo. Carne pixelada y cuerpos virtuales. La propuesta visual trabaja con imágenes reales del sector, como lo nombraban al principio, a manera de cartografías e imágenes generadas por inteligencia artificial, clichés y interferencias estéticas del error. El cuerpo se transforma en avatar, en silueta fragmentada y en residuo digital. Pues era muy importante tener claridad, pues, lo que puede generar el píxel en un futuro, ¿cierto? Cómo esos cuerpos también desvanecen. Ya hablamos de fragmentación y, bueno, quería generar una estética que hablara pues también del error, ¿cierto? Y acá pues somos referencias, no los nombré los anteriores, Braidotti 2013, pues también como mirando de quienes han hablado un poco, también un poco sobre estos cuerpos, ¿cierto? Te quedan 5 minutos. Sí. Frente al deseo de clasificar y estandarizar los cuerpos, estos personajes se presentan como errores del sistema, cuerpos que no pueden ser leídos completamente por el algoritmo, cuerpos cuya potencia está en esa pixelación de la carne. Entonces, también me interesa mucho pensar y mirar desde el algoritmo cómo estos cuerpos se pueden modificar y a partir pues del tiempo nos está pues como dando otros patrones. Podemos continuar con la próxima. Te decía que te quedan 4 minutos. Listo, voy cerrando. Entonces acá ya tenemos generación con la IA, ¿cierto? ¿Cómo serían esos cuerpos? Podemos continuar en la próxima. Este es un poco como un texto que dice: caminar la ciudad fue el primer gesto, sentir las esquinas como interfaces, el cuerpo un archivo que respira en glitch. En las calles todo cuerpo es espejo, te paras ahí y desapareces, pero algo queda, una huella sin piel, un suspiro digital. Vamos con la próxima, con las clics de los personajes. El video no danza acompaña esta ponencia, pues muestra un fragmento del universo antropogénico de huellas incorpóreas. Cada personaje, yo utilicé 4 personajes en esta historia, pues como digamos en la relación de lo visual, que era la morena, la rubia, la castaña y el andrógeno, ¿sí? Representa pues como una capa de ese archivo encarnado, entonces era como también representar diferentes formas de color, también pues como de personajes que pudieran también contarme algo. Esos cuerpos hablan desde el límite, una presencia que no puede ser reducida al dato, ¿cierto? Ni silenciada con el algoritmo. Y
vamos con la próxima diapositiva. Vamos pasando pues ya más rápido porque tengo poco tiempo. Memoria RAM, glitch dorado. Tengo también pues 4N404 no encontrado y Big de sombra. Entonces ahí tengo pues como la referencia un poco de lo que busqué en la IA como que me generara esos personajes. No somos carne para el código, somos cuerpo que corrompe el algoritmo. Somos archivos vivo en la esquina. Entonces podemos encontrar pues imágenes un poco más centradas en habitar pues como Medellín. La otra también es mucho más, una calle más, digamos, más de Colombia, no tan la parte pues como de Estados Unidos, sino más acá, ¿cierto? Y vamos, bueno, acá tengo las referencias, pero quisiera saber si podríamos poner el video que dura como 1 minuto y medio, si alcanzamos a mostrarlo. Bueno, me quedo como atento al... Sí, esa última imagen es muy potente, porque pues cuando uno trabaja con IA es claro que tiene que ser muy específico con el prompt para que te muestre lo que estás buscando, ¿cierto? Todavía pues siento que la IA no está muy adecuada para entender, digamos, una calle como tal. Solamente te genera como algunos códigos cercanos, ¿cierto? Y bueno, esa es como mi investigación, que estoy realmente en un proceso de continuidad porque acá no termina. De hecho, pues el video solamente es como una propuesta inicial para llegar a una videodanza, una video no danza, porque igual me queda faltando, digamos, lograr cómo sería una videodanza en un futuro cyberpunk, que es como mi elaboración por la cual estoy también creando y seguir investigando. Eh, Ahí tenemos el video, es muy corto, pero como les digo, es un proceso que apenas estoy ejecutando, que sigo explorando y sería muy interesante pues poder entender un poco Ya que el estamos lenguaje... fuera de tiempo, Jan. Listo, listo. No hay... Listo, agradeciéndoles mucho entonces por todo y si ahora tienen alguna pregunta, quedo atento. Sí, las preguntas las vamos a hacer al final. Tenemos aquí en sala a César Bertrán. Pasa. Voy a... está en portugués, pero creo que puedo hacerlo. César es diseñador de vestuario. Disculpen si leo medio así, pero está en portugués. Diseñador de vestuario y artista visual de Maceió, Brasil. Recién graduado en moda por la Universidad de Fortaleza, con experiencia académica en la FAP de Sao Paulo y la Universidad de Francisco de Madrid. Desarrolla investigaciones interdisciplinaria que articula vestuario, cuerpo, género y memoria. Su proyecto de graduación resultó en una videoinstalación original que explora narrativas disidentes a través de la materialidad del vestuario y el lenguaje audiovisual. Actualmente participa en programas de formación y residencias enfocadas a la escena, la danza y el cine expandido. Perdonen, pero estoy traduciendo con mi horrible portuñol. Bueno, ¿estás listo? César. Te recuerdo que tienes 15 minutos. Sí, yo no puedo instalar eso que me pusieron, la máquina no lo quiere. Y yo tampoco lo quiero. Porque tengo todo una merengundanza acá y ustedes me quieren agregar algo más. Break. No. Solucionamos todo lo que tenemos. Esto que le puse no lo reconoce. Bueno, vamos a hacer una pausa.
Me quedo en esta pantalla. Agradecemos, por favor, nos regalen 5 minutos mientras cuadramos la siguiente presentación. Si quieren, pueden tomar tinto acá afuera o una aromática A deliciosa. los del Zoom, ahora seguimos. A los del Zoom tenemos una pausa técnica, 5 minutos.